el respaldo del Señor. Vamos, hermanos, a meditar en una lectura bíblica muy conocida. Quiero compartir la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39. Esa sería la lectura de esta hora, donde esperamos que juntos, hermanos, leamos esta lectura. Romanos 8, 38 y 39, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, usted que es tan bueno en todas las cosas, te pido que bendigas mi vida, te pido la bendición, porque sin usted yo no puedo hacer nada, pero confío que usted estará haciendo lo demás. Yo solamente deposito mi vida, habla a la congregación, porque necesitamos, Señor, que usted puedas hablarnos conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, vamos a meditar en un tema que lo he titulado Que nadie te separe de Dios. Que nadie te separe de Dios. El apóstol Pablo está bien firme en esto, como quien dice, con toda la seguridad, con toda la confianza que él tiene, y nos dice, por lo cual estoy seguro. Esa expresión, hermanos, tenía esa gran seguridad que nada y nadie lo iba a apartar del Señor. ¿Cuántos están seguros de esos, hermanos? Yo admiro a este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, que es un gran ejemplo para nosotros. En el versículo 28, él dice, y sabemos, así comienza él, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa palabra primera, y sabemos, quiere decir que en el apóstol no había duda. E incluía a todos los que estaban con él, a todos los que habían creído en Jesucristo. A mí, hermano, me llama la atención estos hombres de la Biblia, porque él dice, y sabemos. Todos debemos de saber que si amamos a Dios, todas las cosas nos saldrán bien en el Señor. Y encontré en esta lectura, hermanos, también el versículo 35 que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Oiga, otra seguridad más. ¿Quién? Porque él estaba seguro, confiado, arraigado, firme, de que no había nadie que lo podía separar del amor que es en Cristo Jesús.
Él conocía el gran amor de Jesús, que había muerto por nuestros pecados. Ese gran amor de Dios que dio a su Hijo a morir por todos nosotros. Entonces Él dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, son dos cosas, hermanos, importantes en nosotros. Y yo quiero resaltar algunos ejemplos que tenemos en la Biblia, hermanos, y luego pensar en esta historia o en esta biografía del apóstol Pablo, pero quiero ilustrar algunos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y cuando estaba, hermanos, leyendo esta lectura, se me vino en la mente el pensamiento de aquel jovencito José. Fíjese que José fue despreciado por sus hermanos. Dice que los hermanos le tenían envidia. Lo vendieron porque él soñaba algunos sueños, que ustedes se conocen la historia bien, que no se la voy a relatar, solo quiero sacar una ilustración de eso y de otras más, ejemplos más. Él sabía cómo lo menospreciaban. Hermanos, ¿a quién le gusta que lo menosprecien? Bueno, a mí no me gusta. Yo creo que también a usted no le gusta. Sus propios hermanos lo miraban de menos. Si los hermanos es para que nos protejamos el uno con el otro, para que nos amemos, para que nos ayudemos en nuestras necesidades. Que si algo le duele, ahí está el hermano, para eso son la familia. Y los hermanos le decían el soñador. Lo vendieron, le querían quitar la vida, pero un hermano se opuso que no le quitaran la vida, lo protegió, pero ellos astutamente lo vendieron a unos negociantes, que usted ya conoce, y llegó en la casa de aquel que lo compró. Estando ahí, tuvo grandes dificultades con la mujer de ese hombre que lo había comprado, porque lo había puesto en el oficio de la casa a José, y la Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué prosperaba lo que José hacía? Porque Dios, dice la Biblia, que estaba con él. Significa que cuando Dios está con nosotros, hermanos, todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo, saldrán para bien. Pero esta mujer acosándolo todos los días, y él decía una expresión que no podía dañar a su amo, ni mucho menos podía pecar contra Dios. Esos son los hombres de Dios, hermanos, que saben que ninguna cosa, oferta, los puede separar, los puede apartar de Dios. La mujer, viéndose burlada, buscó la forma como acusarlo, que él había querido hacerle daño, pero no era así. Este hombre, el capitán, lo mandó a la cárcel, estando en la cárcel sin deber nada, pero la Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba. Los hermanos lo vendieron como para hacerle un daño, le deseaban un mal, pero con José estaba Dios. Pasando todos esos procesos de José, y eso es lo que yo quiero que pensemos, procesos, desprecios. Lo echaron en la cárcel por una mentira que no era verdad. En la cárcel no hay, creo, buenas habitaciones, sino que yo he visto por las noticias que no duermen bien.
Y así ha sido en toda parte, en todo el mundo. Este muchacho con sus padres lo tenía todo, hermano. Ustedes conocen la historia de Abraham, un hombre que fue muy próspero. Isaac también muy próspero. Y todas esas riquezas materiales iban heredándose a los hijos. Jacob también Dios lo bendijo. Ustedes conocen la historia. Significa que José vivía una vida acomodada, pero sufrió. Y aún con todos esos sufrimientos, no dejó al Señor. En esta vida podemos sufrir, en esta vida vendrán enfermedades, vendrán desprecios, quizás nos van a ver de menos, pero si tenemos a Cristo, nadie nos puede apartar del Señor. En los años que tengo de vivir, he visto muchas personas que han dejado al Señor, se han apartado del Señor, porque el Señor no se aparta de nosotros. Cierta oportunidad estuve platicando con un muchacho que era muy cristiano, sus padres, y ellos también, pero por el destino de la vida, su hija o hijo, no me acuerdo, murió, y esa pérdida de su ser querido lo hizo apartarse del Señor. Qué triste. Otros se han apartado porque han tenido prosperidad material y por razones ajenas de la vida han perdido todos, y la solución que buscan es apartarse de la vida. Han perdido todos y la solución que buscan es apartarse del Señor, buscar los vicios, abandonar lo mejor que es el Señor, hermanos. Pero en la Biblia encontramos también que José no se apartó del Señor, aunque pasó procesos muy difíciles. Y quiero ponerle otro ejemplo más de Job, que ustedes conocen la historia. Job perdió, hermanos, todo. Perdió su salud, perdió su familia. Cuando yo miraba esto y lo estaba leyendo, pensé que no era fácil, porque todos conocemos quién era Job, un hombre muy próspero, tanto en lo material como con una familia muy grande, muy bonita. Y uno, hermanos, como que tiene una familia, uno le llega a tener tanto aprecio, tanto amor, y se esfuerza por su familia para poder darles estudios, que puedan tener un techo digno, etcétera. Job era un hombre de Dios, pero vino la dificultad en la vida de él, como también nos puede llegar a nosotros. Dice que, como siempre anda Satanás ahí, ¿verdad? Rodeando, caminando, viendo a quién destruye. Porque la Biblia dice que Satanás no tiene otra cosa que hacer sino destruir y matar. A eso ha venido Satanás. Y vio que Job era muy próspero en todas las áreas, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre apartado del mal y que le servía de todo corazón a Dios, y que oraba por su familia. Comenzó a tocarle los bienes materiales. Perdió todo. Luego pierde a sus hijos. Qué dolor más grande puede ser perder, hermano, a sus hijos. Ustedes saben que algunas veces le hemos contado el testimonio de algunas experiencias en la vida, y que muchos lo conocen, ese testimonio. Nosotros, por andar en vacaciones,
Hace ya varios años mis hijos estaban pequeños y salíamos siempre juntos con la familia de Daniel, sus hijos y ellos. Y uno de padre algunas veces alcahueto, más yo. Daniel es más serio, pero yo soy un poquito más tolerante. Y se veían, andaban, bueno, aquí está mi sobrino también, Efraín, bienvenido Efraín, que también eso nos iba a ahogar. Y hermanos, en el mar, ellos se subieron a una moto acuática y la moto se da vuelta y había un muelle allí. Nosotros con Daniel corrimos por el muelle, la angustia que los hijos se nos iban a morir los dos y también el sobrino, porque la suegra nos había dicho que no saliéramos, que por eso había agua allí y que en una paila se puede bañar uno. Nosotros queríamos salir. En esa angustia, hermanos, usted sabe el mar como tiene mucha agua, lo conoce usted. Bueno, yo no pensé otra cosa, sino que pensé que iba a traer a los tres, a mi sobrino y a mis hijos, pues muertos. ¿Quién se goza por eso? Creo que ningún padre de familia. Y Job perdió a todos sus hijos. Y de remate, Satanás no se queda con eso, sino que le da una gran enfermedad tremenda, una gran angustia tremenda en la vida de Job, que ustedes la conocen. Y la mujer, hermano, viendo el sufrimiento del hombre, de su esposo, que había sido su pilar en muchas cosas. El problema es que cuando estamos enfermos, ya es otra cosa algunas veces. Pero a mí me gustó un texto que encontré en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, que quiero compartirlo con ustedes. Que si nosotros, hermanos, pensáramos así como estos hombres, esta fe de estos hombres, esta firmeza de estos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, nadie nos apartara del Señor. Job capítulo 13, versículo 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Palabra de Dios, hermanos. A mí me llamó la atención, hermanos, este texto. He aquí, dice él, aunque él me matare, aunque él me quitare la vida, esa expresión me gusta, en él esperaré. Nosotros con un dolor de cabeza nos desespera, murmuramos. Si no nos visita el pastor, y si estamos en problemas, vivimos murmurando de todo eso. Los amigos de Job, usted sabe el problema que tenían. Pensaba que Job había pecado, que Job por malo le estaba pasando todo lo que le estaba ocurriendo. Pero Job se mantuvo firme y él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa palabra, hermanos, nos debe de llenar de gozo y de confianza que no estamos solos. Dios está con nosotros. Él estará con nosotros en todo momento, en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento de ese momento que estamos en graves problemas. Mire, hermanos, hay momentos que usted en la vida piensa que no va a salir del problema y lo angustia el problema, pero debemos de aprender de estos hombres, que debemos de aprender a esperar de Dios. Los que han esperado en Dios, hermanos, Dios los ha bendecido en todas las áreas de la vida. Y yo pudiera ponerles quizás más ejemplos de hombres más de Dios que pasaron grandes dificultades, pero quiero que nos detengamos, que nadie nos aparte de Dios.
Y el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos puede apartar del amor que es en Dios o que es en Cristo Jesús. La muerte. Cuando Pablo habla en estos términos, era porque en ese entonces a los cristianos no era como el tiempo de hoy que todos tenemos a nuestro favor. Vamos a buscar trabajo, vamos en una institución, nosotros sacamos el pecho y decimos que somos evangélicos y mucha gente nos cree y tenemos un gran valor en estos tiempos. En ese entonces, hermanos, los cristianos eran perseguidos. Ustedes saben que Esteban ya había muerto. La muerte de Esteban no fue que por una enfermedad que murió. Fíjense, hermanos, que este hombre era un hombre fiel a Dios. Tremendo este gran diácono. Cuando recita toda la historia bíblica, es que eran hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y fue muerto a pedradas, con toda la fuerza de este hombre, con toda la salud física que él tenía, pero no negó el nombre de Jesucristo. No se dio por vencido. No se dio a los insultos. No se dio a que le sembraban terror, que le iban a quitar la vida. Él sabía que era un paso para llegar a la presencia del Señor. La muerte no nos debe de afligir a los que estamos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba seguro de eso, que la muerte era un paso para estar a la presencia del Señor. Háblelos de la muerte, a nosotros nos afligimos, hermanos. El tiempo que hemos tenido, ¿verdad? Los da aflicción. Ay, el corazón tan débil que es el de nosotros. Más cuando viene una enfermedad crónica y hay muchos hermanos muy inteligentes que dicen, fíjate que fulano se murió de eso. Y yo le decía a mi esposa y luego, fíjate que la muerte creo que ni se siente, le decía yo. Porque mi mamá, hermanos, le tenía tanto miedo a la muerte que no se quería morir. Y yo le decía, mamá, ¿y quién se ha muerto y ha revivido? No se aflija por eso, usted está en el Señor. Pero ella decía, ese aguijón de la muerte no lo quiero sentir. Y se fue por la vejez y sus enfermedades. Y cuando yo le preguntaba, y muchos hermanos le iban a visitar, ¿cómo está, hermana Bertila? Decía, yo estoy bien, decía ella. Si el problema es que no puedo caminar. Así era la respuesta de ella. No sintió la muerte, porque no sabía, había perdido la secuencia. Y por gusto estuvo tan angustiada ese día, cuando estaba bien, que podía comer, que podíamos salir, que podíamos venir al culto. Me decía, hijo, yo lo que le tengo miedo es la muerte. Me decía, mamá, le dije, ¿por qué se aflige por eso? Entonces, quiero decirles que no los aflijamos por eso, hermanos, porque usted no conoce el día de mañana, y eso lo tenía en una parte bíblica que está aquí mismo. Pablo sabía lo que estaba aconteciendo en ese momento. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, ahí está un pilar de la iglesia primitiva, Jacobo. Estaba gobernando el rey Herodes, un hombre malvado, perverso, y que era contra los cristianos, aún los religiosos de ese entonces también, pero no quiero relatar la historia mucho. A ese hombre dice que le quitaron la vida a filo de espada. No estaba enfermo, estaba con sus propios sentidos, hermanos, bien, sabiendo lo que le iba a pasar, y quizás lo intimidarían, que no siguieran el nombre de Jesús,
que si ellos se apartaban le perdonaban la vida, pero ellos murieron firmes creyendo en quien habían creído. Nosotros hemos creído también en Jesús. Que no nos aparte nada, hermanos, ni las enfermedades, ni las pobrezas, ni los problemas familiares, nada que nos separe de Dios. Que nadie te parte de Dios. Que nos aparte la muerte, nos separe la muerte aquí de la fíjese que la muerte nos separa de la familia. La muerte, hermanos, de Dios no nos puede separar, los que estamos en Cristo Jesús, por supuesto. De la familia sí. El día que me llegue la muerte, me voy a separar de mis hijos, de mi esposa, de mis hermanos, de todos ustedes, hermanos. Ya no voy a estar. Ustedes van a decir, allí se sentaba hermano Luis. Allí era el asiento de él. Pero me van a separar de aquí, de mi trabajo que tanto me gusta, que lo disfruto y me gusta trabajar, de mis compañeros de trabajo que los quiero mucho también, pero del Señor no me van a apartar, sino que me van a mandar más cerca al Señor, porque la Biblia dice que estaremos en su presencia. Y eso era la seguridad que el apóstol Pablo tenía, que dice que ni la muerte lo podía apartar del Señor. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Si es cierto que a Pedro ya estaba en la cárcel custodiado por 4 grupos de soldados que también le iban a quitar la vida, hermanos. Y fíjese que a mí me llama la atención que Pedro era tan fresco, paciencioso, pues puedo decir yo. Se quitó los zapatos, los caites, las sandalias, se quitó toda su ropa y se acostó en la cárcel, que sabía lo que le esperaba. No cree usted que era para que predicara un sermón y un evento. Lo tenía allí para quitarle la vida a su compañero Jacobo, que era también un pilar, Juan y Pedro, que eran los 3 compañeros que estuvieron cuando Jesús se presentó en la configuración. Ahí estaban esos hombres de Dios y los que tomaban en cuenta a Jesús, los 3 hombres más de confianza que él tenía, a su compañero, ya le habían quitado la vida. Y a Pedro también, pero él estaba acostado. Pero la iglesia tenía un secreto que la iglesia debe de tenerlo y que lo hemos descuidado. Dice que estaban reunidos en una casa y hacía oración sin cesar por él. Quiere decir que la oración tiene poder. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y fíjense que para orar no se ocupa inteligencia. Para predicar se ocupa que hay que leer y meditar, por qué se escribió y por qué lo dice. Pero para orar, no, porque usted se arrodilla o como usted lo quiera hacer, si está enfermo acostado. Usted ora, platica con Dios, ora por su familia, ora por los hermanos de la iglesia, ora por nuestro pastor, ora por los que están enfermos, por los que tienen problemas económicos, bueno, etcétera, etcétera. Usted ora y eso no cuesta decirlo, aunque nosotros seamos tartamudos, el Señor ya sabe qué estamos pidiendo porque Él comprende de nosotros. Los hermanos hacían oración y un ángel del Señor llegó a tocar la puerta a Pedro, le dice, envuélvate en tu manto, ponete tus sandalias. Y Pedro pensaba que era una visión lo que estaba viendo, pero era una realidad. Entonces dice aquí este gran hombre de Dios, por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte lo podían separar. La muerte, que no te separe, hermano. No tengas problemas con la muerte. Eso es un acercamiento para estar a la presencia del Señor. El deseo del apóstol Pablo en 2 carta de Corintios, capítulo 5, él dice que estar en este cuerpo para él era problema. Aún si él ya sabía que este cuerpo se iba deshaciendo, era porque iba a estar en la presencia del Señor. ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad! Que no iba a morir. Él sabía que no iba a morir físicamente o de edad.
y era por predicar el mensaje de Jesucristo. Por ese mensaje diferente, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma. Ese mensaje es el de nuestro Señor. Y es el que predicaba el apóstol Pablo. Y él sigue diciendo, ni la vida, hermanos, que la vida, fíjese que tiene muchas cosas bonitas. La vida tiene muchas seducciones, atractivos, más en este tiempo que viene, ¿verdad, hermanos? Usted sabe el tiempo que nos viene presente. Ay, hoy comienza eso ya, hermanos. Y mucha gente deja de venir a la casa del Señor por irse a esas cositas que no son agradables a los ojos de Dios. Porque si no tuviéramos vida, me puse a pensar, si el que muere ya no siente nada. ¿Cuántas flores le trajeron a mi mamá? Un montón, si no cabía aquí, todo eso. No las vio. Si ya no ve, ya no vio si yo la despreciaba, o sus hijos, o los demás. La muerte es la solución de los problemas terrenales, pero la vida es complicada, hermanos. Mire, nosotros con poquito nos enfermamos, se nos sube el humo, queremos caminar en el aire. Pero el apóstol Pablo decía, ni la vida, él estimaba la vida como nada, el apóstol Pablo, hermanos. Y quiero invitarles a leer una parte bíblica que el apóstol Pablo todo lo perdió por el amor del Señor. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4, vamos a leer al 8. Y miren, hermanos, lo que son estos hombres de Dios. Grandes hombres de Dios. Admirable. Ejemplos a seguir. Capítulo 3 de la carta a los Filipenses, versículo 4 al 8 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Oiga bien cómo dice él, porque si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero el 7 y el 8, mire, hermano, pero cuántas cosas eran para mí, que dice, ganancia. Fíjense que las pérdidas no nos gustan a nosotros, nos afligimos. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. ¿Qué hace la vida con nosotros? Nos abre los ojos a los placeres del mundo, hermanos. Y fíjense que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo, hermanos, según entiendo, tenía algunas posesiones. Su familia lo menospreció por haber sido seguidor de Jesús. Sus amigos, sus parientes lo abandonaron. Sus títulos académicos quedaron atrás. El poder que tenía él, porque estaba en el Sanedrín, quedó atrás. Todo lo dejó como olvidado, como basura. ¿No le sirvieron los títulos? Sí, hermano, le sirvieron. Ese hombre tenía un gran conocimiento, que escribió muchas cartas
que están escritas en la Biblia, con grandes conocimientos, que aún el apóstol Pedro, que también es un gran pilar, admiró el conocimiento del apóstol Pablo. Pero él, todo eso en la vida, bueno, si a nosotros, ¿verdad? Como somos, hermano, la concupiscencia de este mundo, los deseos de esta carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Fíjense que los muertos aguantan estar hasta 3 días aquí si los preparan. Y nosotros, como estamos vivos, mire, la lengua la ando reseca, hermano. Por eso es que saco la lengua cada rato para mojarme los labios. Pero si estuviera muerto, ahí estuviera ya bien tijecito, mi hermano, los días que me quieran tener. Pero como tengo vida, esta boca quiere agua. Y quiere otra cosita, ¿verdad? Usted sabe qué. Entonces la vida, hermanos, pide un montón de cosas. Quiere dormir bien, quiere comer bien. Bueno, ¿y qué no quiere? Yo le puedo mencionar un listado de cosas. ¿Qué es lo que esta vida quiere? Placeres. Bueno, todo. Pero el apóstol Pablo decía, ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, que no nos separe nada a nosotros, hermanos. ¿Por qué te separas de Dios? ¿Por qué te apartas de Dios? Si Él siempre es un Dios lleno de amor, que está con los brazos abiertos. Es que no hay otro como Dios, lleno de misericordia, que te ama y que me ama a mí. Y quizás no voy a llevarme tanto tiempo, pero quiero seguir leyendo esa lectura, hermanos, del apóstol Pablo a los romanos. Le dice en el 38, ni la vida, ni ángeles, bueno, ni demonios, ni principados, ni potestades, cosas que te atraen. Y dice una cosa aquí, ni lo presente, ni lo porvenir. Esas dos expresiones, yo podía explicar las otras cosas ahí, ángeles, principados y potestades, que está en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Usted sabe que los poderes satánicos están por escala, así como los militares, ¿verdad? Que hay un montón de grados, y cada quien hace su función. Pero me gustaba algo, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjense que lo presente, hermanos, es bonito, hermanos. Si quién dice que no le gusta lo presente, lo actual, pues, tenemos una vida bonita y la gente hoy está disfrutando de algunos beneficios de lo actual. Sale en la noche, se divierte, puede ir a un parque, puede pasear. Lo voy a poner de esta manera así para que me pueda entender. ¿Le gusta la vida eso? Sí, le gusta lo presente, hermanos. Que eso no te aparte del Señor, lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha bendecido, disfrutarlo en el Señor. Si Dios te bendice materialmente, disfrutarlo en Cristo Jesús. Que lo presente, lo actual, que no te aparte de Cristo. Que no sea eso, que dejes de venir a la casa de Dios por lo que estás cuidando, por lo que tenés, que mejor te acerques a Cristo Jesús. Porque no hay una cosa mejor que darle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, ni lo porvenir. ¿Por qué estamos preocupando por el día de mañana? Si la Biblia dice que no nos preocupemos por el día de mañana. Si Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, Él dice que nos debemos de preocupar por el pan de cada día. ¿Por qué nos preocupamos por el futuro, por los acontecimientos? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga, bueno, no sé cuántos años voy a vivir, pero tengo 52. Pero que Dios me regalara 70, que no lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Por qué voy a estar preocupado qué va a suceder cuando tenga 70 años? ¿Por qué? Me debe de preocupar de estar bien con Cristo Jesús. Eso nos debe de preocupar.
He visto hermanos jóvenes que han muerto en esta iglesia con grandes potenciales, bien estudiados. Bueno, ustedes conocen algunas historias, ejemplos que quizás lo pudiera poner, pero no los puedo mencionar acá. Pero con grandes futuros terrenales, académicos y con grandes capacidades intelectuales, pero ya no están con nosotros. Imaginen que hubieran estado preocupando por el año 2050 si no hemos llegado ni al 2025. Galán que uno piensa y hace proyectos para muchos años, pero no debemos, como dice el apóstol Santiago, ¿por qué? Sino que primero debemos de tomar en cuenta a Dios. Si el Señor quiere, haremos esto y haremos lo otro. Si el Señor lo permite. Si Él no lo permite, yo no sé el día de mañana, yo no sé después de aquí qué será de mí. Pero en este momento que estamos, disfrutemos de la presencia del Señor. Disfrutemos de Cristo. Si yo supiera, hermanos, que hoy me voy a morir, no sé si me afligiera, ¿verdad? Pero yo lo que sé es que estoy preparado en el mejor camino, con la mejor seguridad que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo tenía, que estaba confiado, estaba arraigado, estaba cimentado en Cristo. Y él dice que nadie, y dice el 35, que ni tribulación, estos hombres pasaron tribulación, usted sabe los momentos angustiosos del apóstol Pablo, o angustia, o persecución, eran perseguidos los hermanos, o hambre, pasaron hambres. Nosotros no hemos pasado hambre y tenemos de más, y mire cómo estoy yo, buena vida. Ayer había pupusas de más, hermano Julio, no, hermana Tere, solo me comí 2 porque yo me puedo comer 10. Pero me freno. Y gracias a Dios que hay, pues. Entonces aquí estaban pasando momentos de hambre, como dice el versículo 35, o desnudez. Hermanos, y hoy de lujo que se rompen los pantalones algunas personas. Pero en los tiempos que yo era cipote, pequeños y vivíamos, allá andaban parchados la gente por pobre, andaban consiguiendo los chirranguitos allí. Y algunas personas, como siempre hay gente, hermanos, que se preocupa por andarle poniendo nombres a la gente. Algunos les decían chirringos. Lastimosamente, qué lástima, porque ya andaban parchosos. Pero hoy es por lujo. Hoy ya está de sobra, hermanos. Gracias a Dios. Y dice aquí, ni peligro o espada. Es que a ellos les pasaba de todo, la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, sufrían tantas cosas. Y dice el versículo 39, ni lo alto, lo altísimo, ni lo profundo, que puede ser el infierno, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada, que sea por el Señor, que no nos separe, hermano, o por el ser humano, que no nos aparte, que no nos separe nada de Dios, ni cuando te miran mal. A veces estamos mirando mal nosotros porque tenemos mal carácter, pero ni eso que nos aparte, hermanos. Cristo nos ama. Y eso es lo más importante. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.